Vamos a empezar la clase. Yo soy Carlos Rivera Ábalos, soy residente de tercer año de cardiología del Hospital de Cardiología Siglo XXI. El tema de hoy va a ser monitoreo hemodinámico por ecocardiograma. Es un tema muy relevante que la verdad como cardiólogos pues nos va a servir para toda la vida. Realmente las mediciones que vamos a tener aquí vamos a ver que muchas de las cifras se trata de comparar con el estándar de oro, que es, pues, realmente las mediciones por cateterismo. Sin embargo, vamos a ver que muchas de ellas van a tener mucha correlación, siempre y cuando sepamos tomarlas de manera adecuada y saber las limitaciones de cada una. A continuación, vamos a ver, principios básicos físicos. Va a ser muy rápido. Ya vimos el efecto Doppler de Bernoulli, continuidad, que son pues las principales para poder hacer monitoreo hemodinámico. Vamos a ver algunas cifras ecocardiográficas, sobre todo el ventrículo derecho, para valorar también poscarga, resistencias a nivel pulmonar, PSAP, presión diastólica, presión media de la pulmonar, y una cifra muy importante que es el acoplamiento ventrículo arterial, que ha tenido mucho auge y vamos a ver que es muy relevante en cuanto a pronóstico. En cuanto a la función sistólica, pues como muchos ya lo deben de saber, valorar cómo saber sacar el volumen latido, gasto cardíaco, índice cardíaco. El método volumétrico principalmente es en lo que nos vamos a centrar en esta clase, para poder valorar en cuanto a pacientes que tengan alguna cardiopatía con alguna insuficiencia. Vamos a ver ya en clases más adelante que existen otros métodos, como el método de PISA, entre otros. Y bueno, ya por último vamos a ver QP, QS, que sobre todo lo vamos a ocupar en pacientes con cortocircuitos, en pacientes congénitos o que tengan complicaciones agudas de algo en síndrome coronario agudo. Y bueno, cifras que también son muy importantes a nivel pronóstico en muchas patologías como la PAPI y el poder cardíaco. De los objetivos de clase es aplicar los principios de efecto Doppler en la parte hemodinámica del corazón y reconocer las variables que impactan en la interpretación ecocardiográfica por el efecto Doppler. Rápidamente vamos a ver que el efecto Doppler, bueno, como ya sabemos, fue propuesto en 1842 por Christian Doppler, el cual pues prácticamente este fenómeno nos quiere decir que dependiendo del cambio de frecuencia de onda recibida por un observador, que es la frecuencia reflejada respecto a la fuente de onda, que es la fuente de origen, vamos a ver que esto va a depender en la longitud de onda. Si un paciente, por ejemplo, una persona aquí en el ejemplo que tenemos, está representado, hay aquí, ok, está representado y está lejano a la ambulancia, en este caso, vamos a ver que se va a percibir con una longitud de onda más amplia. Y en el caso de que fuera una persona más cercana a donde está la sirena de la ambulancia, si es más cercana, la longitud de onda va a ser más estrecha y pues se va a poder escuchar más. También esto depende también en la forma, en el lugar, en el ángulo más bien, donde estemos corroborando, pues, donde se está señalando la onda. Vamos a ver que es muy importante esto en ecocardiograma, porque vamos a ver que entre más angulados estemos a un punto de referencia que queramos medir o algo así, va a ser menos exacto. Entonces, esto pues va muy acorde a la fórmula del efecto Doppler, el cual refieren que es un ángulo de coseno, más angulación va a ser una cifra muy diferente, menos de la unidad. Vamos a ver que si estamos más dirigidos al punto de referencia, va a ser más exacto. Entonces, eso es lo ideal, sobre todo en las mediciones, y esto no es duda en la valoración hemodinámica. Muy importante estos conceptos, sobre todo para valorar el principio de Bernoulli. Vamos a ver dos cosas. Flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que pasa por una sección en un determinado tiempo. En cambio, un volumen de flujo es el producto de la velocidad de flujo por el área de transversal.
vamos a ver que este principio, lo vamos a ocupar mucho para determinar un volumen latido, ya sea para volumen latido del ventrículo izquierdo para hacia la aorta, puede ser volumen en otro tipo de cavidades, ¿no? Y vamos a ver que la sangre, pues, esencialmente, pues, idealmente se ve o se dice que es laminar, pero en el sistema cardíaco, en el ser humano, vamos a ver que, pues, esto no se cumple así, que puede haber ligeras turbulencias, no tan significativas como en patologías como en algunas estenosis o insuficiencias, pero vamos a ver que principalmente va a tener un flujo parabólico, es decir, con una mayor velocidad a nivel flujo central y menor velocidad a nivel periférico. Bueno, yendo ya del principio de Bernoulli, vamos a ver que esto va mucho relacionado también con la conservación de la energía, en el cual pues vamos a ver que esto se simplifica en la de Bernoulli modificada, que es 4 volumen al cuadrado. Sin embargo, puse toda esta fórmula que es como la justificación a lo que podemos llegar a esta parte. Vamos a ver que la energía cinética, si lo podemos desglosar, pues va a ser la mitad con la velocidad al cuadrado. Aquí es muy importante que el ecocardiograma principalmente vamos a tener mediciones de velocidad. Sin embargo, nosotros podemos, aplicando este principio, convertirlo, obviamente teniendo una adecuada medida, podemos relacionarlo con una presión determinada. Entonces, vamos a ver que esta parte izquierda es la energía, tanto cinética como de presión, en la parte aórtica. Esto es un ejemplo, ¿no? Puede ser aplicado en otra cavidad. Y del lado derecho, igual también energía cinética del ventrículo izquierdo y de la presión del ventrículo izquierdo. Ya desglosándolo, vamos a ver que 8, de acuerdo a la literatura, dice que es lo más cercano a la densidad de la sangre, pero va a quedar en 4 por esta relación, este cociente de 2 en las dos partes. Entonces, lo único que nos va a quedar aquí es la energía de presión de los dos lados, en el cual va a ser una diferencia y aquí va a ser una diferencia de velocidades, tanto de una cavidad a otra. Entonces, ya de manera simplificada, vamos a cancelar esta parte de la presión, de la velocidad inicial, que se va a hacer como que la diferencia de la velocidad final a la inicial, esto considerando hipotéticamente que la velocidad inicial es cercana a cero, o sea, pues un poquito despreciable, entonces la fórmula al final de cuenta va a quedar con una diferencia de presión equivalente a 4 de velocidad al cuadrado. Este es el principio de Bernoulli al cuadrado. Esta es una fórmula que debemos de tener muy en cuenta porque es muy aplicable en muchos de los cálculos que tenemos. Y vamos a ver que esta velocidad que te vamos a tomar la va a convertir a una presión determinada. Y vamos a ver que a pesar de que pues es una conservación de la energía, esto quiere decir que va a ser modificada de acuerdo a la velocidad y presión, ¿vale? Entonces esas van a ser nuestras variables. Aquí tenemos una utilidad, principalmente son para cálculo de gradientes de valvulopatías, gradientes máximos, puede ser también en hipertrofias como la presión sistólica del ventrículo derecho, gradiente de miocardiopatías hipertróficas obstructivas, presión sistólica de la arteria pulmonar, y todo esto guiándonos con velocidades, ¿no? Entonces, si una velocidad IT, vamos a ver más adelante, que es para calcular presiones sistólicas del ventrículo derecho. Vamos a ver que dentro de las gradientes valvulares, que es una de las variables más relevantes y que vamos a tomar muy en cuenta, vamos a tener el gradiente máximo instantáneo, que es la máxima diferencia de presión existente de una cavidad a otra, alcanzado en un momento dado de llenado. Vamos a ver que este significado es muy relevante porque, como les mencionaba al principio, siempre en el ecocardiograma y la hemodinamia es tratar de que sean mediciones comparables, ¿no? No se trata de que, bueno, en el eco me salga una cifra y sea totalmente diferente
a las mediciones por hemodinamia, ¿no? Porque no nos serviría y no sería confiable. Entonces, en ese tipo de gradiente máximo instantáneo, vamos a ver, lo relaciono mucho con la presión pico-pico de las valvulopatías, por ejemplo, de la aorta, en el cual, pues, no es algo fisiológico, sin embargo, al momento de la medición de por cateterismo, vamos a medir al mismo momento la presión máxima en ese instante del ventrículo izquierdo y de la aorta. Pero vamos a ver que son mediciones que, a pesar de que son velocidades máximas, cada una tiene un pico de velocidad máxima diferente en un momento dado y en tiempo. Entonces, generalmente el que más es basado el ecocardiograma es por gradiente medio y con ello puede estimar un gradiente máximo. El gradiente medio se obtiene por planimetría en curva de espectro Doppler, siendo el promedio de los gradientes puntuales de la presión a lo largo de un momento dado de la expulsión. Aquí tenemos una gráfica que me pareció muy relevante. Aquí justamente la línea roja es la presión, bueno, es una relación de presión-tiempo. La línea azul nos indica una curva de presión-tiempo del ventrículo izquierdo y pues, vino o guinda, es una curva presión-tiempo de la aorta. Vamos a ver que el gradiente pico-pico, en el caso de la medición hemodinámica, como les decía, un tiempo T1 y T2 van a ser diferentes. Quiere decir que cada una tiene una velocidad máxima diferente en un momento dado, comparado a un gradiente máximo en esta curva del medio, en el cual pues es la medición ecocardiográfica y pudiera ser más relacionado, ¿no? En esta parte. En la última curva es un gradiente medio en el cual trata de sacar el área bajo la curva entre la curva del ventrículo izquierdo y la aorta, y ese es el gradiente medio, ¿no? Hacer esos cálculos la máquina. Entonces, eh, tenemos también otro principio que es el principio de la continuidad, que también es basado en el principio de la conservación de las masas. El flujo va a ser siempre el mismo en determinado tiempo, en determinado momento, a pesar de que podemos ver, aquí tenemos varias válvulas, ¿no? Mitral, aórtica, tricuspide y pulmonar, a pesar de que tienen áreas diferentes, si nosotros medimos el flujo en determinado tiempo va a ser lo mismo, ¿no? Esto en un caso hipotético en una persona sana sin valvulopatía. Tiene que ser lo mismo de la mitral a la pulmonar, de la pulmonar a la aórtica y así, ¿no? Y vamos a ver que también aquí el IVT, que es la integral de velocidad-tiempo, va a variar. Esto porque varía porque, como les decía al inicio, cada una tiene un área diferente. Entonces, para que se conserve el flujo pues constante, se va a modificar la velocidad como la presión, ¿no? Entonces, eso es a expensas de eso para mantener un flujo constante. Y esto lo vamos a aplicar mucho también para tener cálculos de área valvular, valorar también el cálculo de volumen latido gasto, la relación QP-QS y el grado de insuficiencia, esto yéndonos al método volumétrico. Entonces vamos a ver que la velocidad 1 por el área 1 va a ser lo mismo a velocidad 2 por A2. Esta es una fórmula también muy importante que debemos tener mucho en cuenta porque justamente con esto pues vamos a hacer nada más un despeje de fórmulas para poder hacer el cálculo de una determinada válvula. Vamos a ver también más adelante cuáles son las limitaciones en el caso de estar calculando con esta fórmula, ¿no? Ahora, yéndonos para cifras de cavidad derecha, la valoración hemodinámica de las cavidades derechas, vamos a ver que yéndonos a la poscarga, a las presiones sistólicas de la arteria pulmonar, nos vamos a basar en el principio de Bernoulli modificado, y esto guiándonos sobre todo principalmente, y vamos a ver que en el eco vamos a calcular la velocidad máxima de la IT, ¿no? Sé que nosotros hacemos las mediciones en múltiples ventanas y nosotros tenemos que tomar la más, pues, la más fidedigna, la más
la más recta de acuerdo a la ley de Doppler que vimos al principio, ¿no? Entonces, una forma para calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar es calculando la velocidad máxima de la IT. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un espectro de Doppler continuo, en el cual nosotros aquí, en justo del vértice, en esta parte del espectro, la velocidad máxima, vamos a calcular esa velocidad máxima. Entonces, entraría en esta fórmula. La P a P es igual prácticamente a la fórmula de Bernoulli, sin embargo, le vamos a sumar la presión de la aurícula derecha, ¿vale? Acuérdense que es un circuito conectado, ¿no? Entonces tenemos que sumar la presión de la aurícula derecha más la velocidad de la máxima de la IT que vendría siendo del ventrículo para tener una presión sistólica de la arteria pulmonar. Lo normal, pues de esto de una PSAP es entre 18 a 25, puede variar de acuerdo a la literatura, pero es en promedio. ¿Cuál va a ser la limitación principal del cálculo de la velocidad máxima de la IT? Pues en pacientes que tengan, ya desde que tengan una IT severa, moderada, severa, que tengan una disfunción sistólica longitudinal del ventrículo derecho severo y una presión de la aurícula derecha severa también aumentada, puede tener alguna limitación en estas mediciones. Vamos a ver que para calcular la presión de la aurícula derecha, pues ya son cifras en promedio ya establecidas, en el cual nosotros hacemos un eje subcostal y vamos a ver la aurícula derecha, la vena cava y una distancia alrededor de 2 centímetros, 2 centímetros, vamos a marcar de pared a pared para poder tener la medición de la vena cava inferior. Vamos a ver que una medición menos de 21 milímetros con colapso más del 50% te va a dar una presión alrededor en promedio de 0 a 5. Entonces el promedio vamos a tomarlo como de 3. Una vena cava arriba de 21 con colapso más del 50% tiene un rango de 5 a 10 y el promedio lo vamos a tomar entre 7. Vena cava inferior arriba de 21 sin colapso va a ser equivalente a la presión de la aurícula derecha de 10 a 20 con un promedio de 15. Entonces, otra vez, regresando a esta fórmula, teniendo la velocidad máxima de la IT, sustituyendo la fórmula de Bernoulli y sumando la presión de la aurícula derecha, nos va a dar una estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Esto es muy importante. La presión sistólica de la arteria pulmonar no está relacionado al grado de severidad de hipertensión pulmonar. Nos puede dar una probabilidad, más otros datos ecocardiográficos que ya nos había mencionado Andrés. Sin embargo, no nos da el grado de severidad de la misma en caso de que lo tenga. Entonces aquí pues ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos un pico de velocidad máxima de la IT, si es menos de 2.8 y sin algún otro dato ecocardiográfico, pues tiene una baja probabilidad. Estamos hablando de probabilidad. Si es menos de 2.8 más otros signos de hipertensión pulmonar, o que sea de 2.9 a 3.4 sin algún dato de signo ecocardiográfico de hipertensión pulmonar, va a ser un riesgo intermedio, y ya arriba de esto, pues ya va a ser un riesgo alto. Vamos a ver también que hay formas de calcular, hay a veces una tercera parte de la población en la cual no vamos a tener un cálculo certero de la medición de la velocidad máxima de la IT, ya sea porque es mínimo, por las condiciones, por la posición, las condiciones hemodinámicas, se puede presentar. Entonces podemos hacer unas inferencias también con el cálculo de la presión arterial media, ¿vale? Eh, Esto dependiendo del tiempo de aceleración pulmonar. Aquí tenemos una fórmula que me parece bastante interesante, en el cual te dice que si tu tiempo de aceleración pulmonar es menos de 120, obviamente vamos a ver que lo normal es que sea arriba de 105, pero si es menos de 120, podemos aplicar este cálculo. Esto es de un estudio en el cual hacían comparaciones hemodinámicas con el ecocardiograma y se vio que tenía una
relación entre el 95 al 97% y era bastante con una P significativa. Entonces vamos a ver que si tenemos un tiempo de aceleración pulmonar, lo multiplicamos por 0,62 y esto lo restamos a 90, nos va a dar el resultado, por lo menos para el clínico, podemos decir, no sé, en el reporte, no es tan valorable la velocidad máxima de la IT, pero calculamos una presión arterial media de acuerdo a esto y pues sí nos puede dar esta relación. Hay a veces también que se dice que también si es arriba de 120 podemos aplicar esta fórmula, ¿no? 79 y esto restado al producto de 0,45 y tiempo de aceleración pulmonar. Entonces tenemos otras opciones en caso de no tener la velocidad máxima de leite o estas limitaciones que les mencioné anteriormente. Entonces, también podemos calcular la presión arterial media y la diastólica final si tenemos un JET de insuficiencia pulmonar de cualquier grado. Aquí otra vez aplicamos el principio de Bernoulli simplificado, en el cual es 4b al cuadrado en los dos. Sin embargo, al tener este espectro de insuficiencia pulmonar, este primer vértice que les puse nos va a hablar de la presión arterial media pulmonar. Entonces, si aquí colocamos el puntito justamente en el vértice, nos va a dar una medida y si lo sustituimos a la fórmula y aparte le sumamos pues la inferencia de la presión de la aurícula derecha nos va a sacar una presión arterial pulmonar media. Y para calcular una presión diastólica final es en este mismo espectro, sin embargo, en vez de poner el punto en este lado, vamos a ponerla en el segundo vértice, recordando que el grado de insuficiencia se hace como un piquito, entonces en este caso, en el piquito final, igual sustituimos de acuerdo a lo que nos dé la medición y le vamos a sumar la presión de la aurícula derecha y nos va a dar la presión diastólica final de la arteria pulmonar. Ok, tenemos otra medición que esta puede ser aplicado tanto en ventrículo derecho como ventrículo izquierdo, que es la derivada de presión y tiempo. Esto es muy importante porque nos va a estar valorando, nos va a decir cómo está la contracción isovolumétrica del ventrículo y para ello necesitamos tener algún grado de insuficiencia pues, dependiendo que estemos valorando, ventrículo derecho o izquierdo, una insuficiencia tricuspidia o mitral. Vamos a ver que las cifras normales en el ventrículo derecho es de 400 milímetros de mercurio por segundo y del izquierdo más de 1200. Entonces vamos a ver, esta es una medición muy importante porque nos va a decir cuánto tarda en 1 metro sobre segundo elevar su presión hasta 3. O sea, el tiempo que tarda de subir la presión de la velocidad en un segundo a un determinado tiempo, vamos a tener una presión determinada. Aquí, por ejemplo, tenemos esta curva en el cual aquí vemos que en 1 metro sobre segundo, en este punto, ya sustituyéndolo con Bernoulli, nos va a dar a 4 milímetros de mercurio, pero si nosotros nos guiamos a 3 metros sobre segundo, también sustituyendo de acuerdo a la fórmula de Bernoulli, nos va a dar 36 milímetros de mercurio. Esto es lo que eleva en este determinado tiempo, ¿no? En este intervalo. Entonces, vamos a ver que en izquierdo es de 1 a 3 metros y en derecho a 1 o 2 metros. Obviamente esto en relación al tiempo determinado. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí el tiempo que es de 0,027, obviamente ya teniendo esta diferencia de 36 menos 4 nos va a dar 32. Ese 32 lo vamos a dividir en 0,07. Hay que tener muy en cuenta las unidades en segundos y nos va a dar esto, ¿no? 1,185 y hay que tener muy en cuenta estas cifras, ¿no? De la normalidad. Entonces es otra forma de nosotros valorar el ventrículo tanto derecho e izquierdo. Ahora, para valorar también resistencias vasculares pulmonares, también en un estudio en el cual se comparaba
las mediciones tanto en hemodinamia como en ecocardiograma, se llegó a tener que ver que tenía pues sí una relación 90-92% con una sensibilidad de especificidad pues no tan alta, el 77-81%, pero puede estimar, ¿no? Entonces, no es un estudio perfecto, pero podemos hacer una estimación en el cual la resistencia vascular pulmonar es igual a la velocidad máxima de la IT en metros sobre segundo entre el IVT del tracto de salida del BD. Esto tomado puede ser en un eje corto de grandes vasos. Vamos a hacer la medición del tracto de salida del BD y esto lo vamos a multiplicar por 10 y luego sumamos a 0.1618. Recordando, de acuerdo a la definición, las definiciones actuales de la hipertensión pulmonar, esto va a ser en unidades Woods y tiene que ser menos de 2, ¿no? Si es arriba de 3, pues ya estaríamos hablando de algo anormal, ¿vale? Y esto para poderlo clasificar de acuerdo a si es precapilar, postcapilar o mixto. Ahora, acoplamiento ventrículo arterial. Esta es una medición relativamente nueva en el cual pues nos va, hablando aquí de ventrículo derecho, vamos a ver qué tanto es la sinergia en cuanto a la contracción del ventrículo derecho con las resistencias vasculares, la poscarga, ¿no? Vamos a ver que estas curvas de presión volumen pues son representadas por cateterismo, ¿no? Principalmente, pero podemos hacer una inferencia por el ecocardiograma. En el ventrículo derecho vamos a ver que la curva del BD es de forma trapezoidal y las contracciones, tanto la contracción como la relajación isovolumétrica van a ser mínimas comparadas con el ventrículo izquierdo. Por eso el ventrículo izquierdo, si lo comparamos con la curva del BD, el BI se ve un poquito más cuadradito y este es en forma más trapezoidal. Obviamente esto se va a modificar dependiendo a la poscarga, si tenemos bajo el volumen o si la contracción pues es inadecuada, ¿no? Que son variables muy importantes para el volumen latido, ¿no? Y eso se ha visto que se puede hacer una inferencia con la TAPSE, que veíamos anteriormente que la TAPSE es una medición longitudinal del ventrículo derecho. ¿Cómo se contrae longitudinalmente si nosotros ponemos el cursor en la pared lateral del BD, justamente donde converge el anillo y la pared? Vamos a tomar la TAPS y vamos a sacar esa pendiente que vendría siendo la parte del ventrículo derecho, cómo se contrae en relación a las resistencias vasculares o, bueno, a la vasculatura pulmonar, y esto puede ser inferido con la presión sistólica de la arteria pulmonar. Vamos a ver que se ha visto que esto es pronóstico y se ha visto que pacientes obviamente con una relación TAPSE-PSAP menor, se ha visto que a partir de 0.5, menos de 0.04, se conlleva a mayor mortalidad. Quiere decir que, por ejemplo, la poscarga puede estar elevada, pero tu ventrículo, por algún motivo, por isquemia, por alguna otra causa, alguna otra patología, no está tratando de compensar esa deficiencia para que haya una adecuada circulación. Entonces, si no pasa eso, pues obviamente hay menos circulación pulmonar y sistémica, entonces mayor mortalidad. Entonces, este es una cifra, es un parámetro muy relevante. Aquí vemos también el estudio de Evelyn Santiago Vacas, en el cual pues vamos a ver que ellos compararon la TAP-CPCAP en un seguimiento a 9 años y vieron que la mortalidad disminuía, obviamente a menor relación, ¿no? Esto era menos de 0.36. Vamos a ver que obviamente pues nos habla de mal pronóstico. Yéndonos ya a la parte de las cavidades izquierdas, tenemos el gasto cardíaco, en el cual pues aplicando el principio de la continuidad, vamos a ver que esto es igual a volumen latido, que si lo multiplicamos por el área valvular de lo que estamos midiendo, en este caso, por ejemplo, la aorta,
queremos medir el volumen latido del ventrículo izquierdo, tenemos que sacar el área de, de la aorta o del tracto de salida, todo esto en centímetros cuadrados, suponiendo que nuestro corazón es un cilindro y las válvulas son circulares, esto no son circulares de manera perfecta, pero se infiere que es así. Entonces, podríamos aplicar la fórmula del área de un círculo de pi por radio al cuadrado. Sin embargo, aquí tenemos una simplificancia de todo esto en el cual es el diámetro al cuadrado. Esto es muy importante en centímetros porque me ha tocado ver que a veces se calcula en milímetros y obviamente eso ya a partir de ahí sale mal, ¿no? Entonces, centímetros al cuadrado por punto 785, sacamos el área del tracto de salida del BI y esto lo multiplicamos por la frecuencia, bueno, por el IVT, que es nosotros lo medimos que es la cantidad de sangre o bueno, la cantidad de volumen en un determinado punto y tiempo que está pasando en la válvula aórtica, hablando en este caso, está pasando por esa área de la válvula. Y con eso vamos a sacar el volumen latido. Pero si, pues yéndonos a clases de fisiología, si lo multiplicamos por frecuencia cardíaca, vamos a tener el gasto cardíaco. Y si todavía esto lo dividimos entre su superficie corporal, vamos a tener su índice cardíaco. Sobre todo, pues obviamente puede ser a lo mejor un gasto cardíaco que a simple vista por los parámetros de normalidad pareciera que fuera normal, pero a lo mejor es un gas, el paciente es muy chaparrito, muy alto y pues obviamente esto puede hacer una desproporción y hay que siempre tenerlo muy en cuenta porque de hecho son medidas por ejemplo, en el choque cardiogénico, tenemos mucho en cuenta, ¿no? El índice cardíaco a partir de cierta cifra, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, un ejercicio en el cual, por ejemplo, si queremos sacar el volumen latido, el gasto cardíaco, pues obviamente tenemos que sacar el área valvular, que es 2.2 centímetros, y esto lo tenemos que multiplicar al cuadrado y vamos a sacar el IVT del tracto de salida, que a nosotros al hacer la delimitación de ese espectro, va a sacar esa área bajo la curva, que es la distancia recorrida en un determinado punto, que es 8.9, lo vamos a multiplicar por el área y vamos a tener el volumen latido sistólico. Tenemos que nuestro paciente en ese momento tiene una frecuencia cardíaca de 90 y pues nos va a dar un gasto cardíaco determinado que vendría siendo, a ver, aquí tengo mi calculador, eso se me olvidó ponerlo. 33.8 por 90 nos va a dar 3042, pero todo eso lo podemos multiplicar, bueno, hacerlo en proporción al 100%, ¿no? Y bueno, es lo que les mencionaba, ¿no? 33.8, que es A ver, te tengo tantito aquí, Charlie, para hacer el ejercicio, porque está bueno el ejemplo. ujú. A ver, alguien de los que está aquí, de los que están conectados, para que hagan el ejercicio. A ver, Brenda, ya nos explicó cómo tenemos las fórmulas y cómo las aplicamos en el ejemplo. A ver si lo podemos ir haciendo de forma sincrónica todos. Vale, sería el 3.7 por el 8.9 que fue su IBT, que es Ajá, en este caso, lo primero que quiero que sepan es cuáles son las imágenes que vamos a obtener y a partir de qué mediciones. O sea, cuál es la herramienta, digamos, de la imagen de eco y qué flujos ocupo para obtener este tipo de volumen sistólico o gasto cardíaco, índice cardíaco. ¿Qué es lo que ocupamos? sería entonces, por ejemplo, en lo de que estamos viendo del anillo aórtico, que estamos Ajá. viendo un paraesternal largo ¿En y ya de dónde lo ahí medimos? Ajá. que estaría a nivel paraesternal, a nivel del segundo espacio intercostal más o menos, en donde podamos ver bien la apertura de la válvula aórtica. Ok. O sea, vamos a tomar la vista es un eje paraesternal largo. Ajá. Pero para hacer la evaluación, ¿tenemos la válvula cerrada o la tenemos abierta? Tendría que estar abierta, ¿no?
Ok. Y la otra parte, ¿a qué distancia de la implantación de los velos hacemos la medición? O sea, ¿cuál es lo permitido? Ay, no recuerdo. Ahí sí no me acuerdo bien a cuánta distancia. Si era A todo. ver, a ver, Charlie, ayúdanos. Parece ser que es 1 milímetro, ¿no? O sea, ¿cuál es lo mínimo permitido y lo máximo permitido para que no haya tanta variabilidad interobservador? Creo que es hasta 1 milímetro, no estoy muy seguro. Hasta .5 es Ah, permitido, ok. ¿vale? Punto cinco Entonces, mil. ajá, así es realmente una distancia muy chiquita, pero recuerden que como son valores que se van a estar elevando al cuadrado, los valores se vuelven pues obviamente mucho más con un rango de error mayor, por eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer la medición y no confundir las estructuras. Ahora, ¿en qué parte de la estructura del anillo lo hacemos? ¿En la parte interna o en la parte externa? ¿Qué dice la guía? Estos son de las internas, ¿no? Ajá, de hecho lo describe como, depende de donde lo leas, pero te dice que adentro lo ponen ellos como inner, ¿no? Que Y eso es borde interno. justamente, ¿no? Así es, de borde interno a borde interno. Y esta valor que nos va a dar, pues es una distancia, es una longitud, Ujú. que al final del día lo que estamos determinando nosotros, ¿qué va a ser? Un área. Entonces, lo Queremos un tenemos área. Y de aquí viene la primer fórmula, que ¿cuál es? que es el área del tracto de salida del BI y que esa la vamos a obtener con el diámetro y lo Ajá, vamos a multiplicar por la constante, que fue el 0,785. ok, ok. ¿Hasta aquí vamos todos bien? ¿Sí vamos como paso a paso? Ajá, justo qué bueno que la pones. Entonces, para obtener esta área, tenemos que saber primero cuál es el diámetro. ¿El diámetro de quién? Del tracto de salida del anillo del ventrículo, exacto, del ventrículo izquierdo. Bueno, digo, de la aorta, perdón. Entonces, la situación sería aquí elevarla al cuadrado y multiplicarla por la constante, como lo dijo Brenda, ¿no? Por 0,785. Una vez que tenemos esta área, para que obtengan ustedes el volumen latido, ¿qué faltaría? Mm. ¿La frecuencia? O El Ajá, pulsado del tracto de salida. ajá, a ver, sí, sí es más o Ya que menos. tenemos el área, el ITV del tracto de salida. ujú. O sea, al final del día, ¿qué es lo que estaríamos obteniendo? Un El volumen, volumen. ¿no? En este caso es el volumen sistólico. Recuerden, y esto es como para que se aprendan, esto tiene aplicación para cualquier volumen en cualquier escenario clínico de valvulopatía mitral, la aórtica, lo que quieras. Entonces va a ser el producto del área del anillo por el flujo del ITB, en este caso del tracto. ¿Y cómo lo obtenemos, Brenda? Ese lo vamos a estar ya en un apical y vamos a abrir a 5 cámaras para poder visualizar bien la salida del flujo del tracto de salida. Y ahí vamos a posicionarnos, ponemos el Doppler continuo para obtener las curvas y ya de ahí medir el IVT. ¿Concuerdan que sea con continuo o con pulsado? Es Sí, que sea pulsado pulsado. el tracto de salida. Justo, así como es en la descripción, Brenda, es correcto. La obtención la podemos hacer en una apical 5 cámaras o hasta en una apical si quieren 3 cámaras. Realmente es el flujo del tracto de salida. Pero recuerden que como es un punto específico del flujo, tiene que ser con modalidad de Doppler pulsado, porque si lo hacen con continuo, el valor se va a alterar, ¿sale? Entonces, una vez que tienes ya determinado, o sea, realmente para fines prácticos de la vida, para que tú puedas calcular un volumen sistólico, ¿qué se requiere? El valor de tu diámetro de tu anillo y el flujo, digamos, con la herramienta de la cavidad, en este caso el IVT del tracto de salida, y hacemos una multiplicación. Este producto nos daría el volumen sistólico. Ahora, si lo aterrizamos en el ejemplo, tenemos aquí un diámetro de 2,2. Recuerden que los diámetros siempre hay que convertirlos en área en función de la fórmula que ya revisamos. A ver, hagan la cuenta y me dicen cuánto les da. Sería 1,72. A ver, el diámetro sería 2,2. Aquí es importante que interpreten bien las unidades, lo que les decía Charlie, ¿no? Ajá. Ahí pondrían ustedes 22 o 2,2 al cuadrado.
Ah, sería el 2.2 y eso lo elevo al cuadrado antes de la multiplicación, entonces, ¿no? De Exacto. acuerdo que muchas veces el equipo a veces te lo da en milímetros, pero tú lo tienes que pasar a centímetros. Justo. En- Entonces, Entonces sería 2.2 por el tres 2.2. punto setenta y nueve. ¿Y cuánto, perdón? 3.79. El Ajá, 2.2 al cuadrado por 0.78. Bueno, los justo. 785. Hasta aquí todos vamos bien. Entonces, vamos a poner primero el diámetro, que en este caso es 2.2, que es en centímetros la unidad, por 2.2, que sería el cuadrado, que es 4.84. Y eso que les da es por la constante, que es 0.785, o que es lo mismo que 2pi por radio al cuadrado. Es más fácil esta constante para no estar como haciendo más cuentas. Y el resultado efectivamente es 3.79. ¿Esto qué fue? ¿Esto que obtuvimos, qué cosa fue? El área del tracto de salida. Exacto, aquí no se confundan, recuerden, técnicamente fue la conversión de este diámetro multiplicado o sea, por la constante y nos da como tal el área. Ajá. Y ahora, ¿cómo obtenemos el volumen? Eso ahora lo vamos a multiplicar por el IBT del tracto de salida. Justo, este es apréndanse como la máxima. Cualquier, el producto del área por el IBT siempre es igual a un volumen, ¿sale? Entonces, en este caso, hacemos un trazado del Doppler pulsado del tacto del ITB y aquí nos dieron 8.9 centímetros. Esta unidad ya no hay que convertirla, solamente es una multiplicación muy fácil. En este caso sería 3.7 porque es 8.9. ¿Y Ujú. nos da cuánto? 33.27. Ok, hasta aquí todos vamos bien. Ahí, por ejemplo, agarra la de mayor longitud. Aquí Don- justo la idea es que nuestros espectros sean uniformes y que todos se vean como muy claros. Hay pacientes que llegan a tener trastornos del ritmo o pueden tener extrasistolia frecuente o FA y vemos una variación de los flujos. Aquí lo ideal sería sacar el promedio de 5 latidos o mínimo 3, ¿no? De 3 a 5. Pero si el paciente tiene un ritmo regular, la idea es que ustedes posicionen técnicamente bien en el tracto, que no se esté contaminando con el flujo de la válvula mitral o que esté muy pegado hacia el septo y que todo ese espectro del tracto esté muy nítido y que esté bien definido. Idealmente todos digamos que los flujos deberían de medir lo mismo, pero si vemos una variación importante, pues digo, lo ideal sería como que medir el que se vea más claro, que esté más limpio y que esté más denso, porque de repente hay pacientes que tienen algunas condiciones, lanzan la extrasístole y hacen un flujo pues más incrementado y eso puede tener una variación en cuanto al error. Aquí es importante, gran parte de las cosas de que luego no hay una correlación, digamos, clínica con la parte, digamos, hemodinámica calculada por eco, son los errores de la medición. Al ser una evaluación que le elevamos al cuadrado, si un decir, hagan si quieren el ejercicio, pónganle al diámetro, un decir, ¿no? Yo le mido 1.9, multiplíquenlo al cuadrado, el valor va a ser sustancioso. De repente, el decir, el paciente está en choque cardiogénico porque tiene un índice cardíaco bajo, a lo mejor ese .1 o .15 ya lo dejó como en choque cardiogénico o lo deja normal. Entonces, el factor uno de esto es tener espectros limpios, que sean nítidos y que si la medición no es muy clara, hacerlo en varias proyecciones, ¿no? O sea, a lo mejor aquí si el espectro en el 5 cámaras no me queda muy claro, puedo tomar una apical 3 cámaras o en el caso de la obtención para el diámetro, a lo mejor hacerle un zoom, mejorar un poquito las ganancias para que sea bastante clara la medición y no tengamos un error técnico que nos genere un mal diagnóstico. Entonces, hasta aquí vamos todos bien. Doctora, nada más, ahorita que dijo lo de los promedios, ¿eso también aplica en las variaciones de la respiración o se toma en la inspiración o expiración? Sí, justo, mira, desafortunadamente en contextos de pacientes que están en estado de choque, pues la mayoría están intubados. Entonces puede haber una variación justamente con eso. No está como descrito que tengas que hacerlo porque se supone que esto es algo fisiológico y va a estar fluctuando. Pero pues idealmente tenemos que hacer un promedio pues para ver qué tanto está variando. Digo, siempre tiene una limitación en un paciente que está gravemente enfermo, pero pues es un tema que es lo más cercano a un método que es invasivo y que en este caso está como a la mano. Pero digo, idealmente intenten que, o sea, o a lo mejor hacer alguna modificación con el ventilador para que evites esta variación que sea como tan evidente, ¿no? Ok.
Bueno, hasta aquí esta parte solamente tenemos la obtención de volumen sistólico y esto lo vamos a representar como mililitros, ¿no? Entonces, la siguiente fórmula que les ponía Charlie es para calcular gasto cardíaco e índice cardíaco. Ajá. Aquí ya tenemos la primer variable para que tú obtengas, o más bien por definición, ¿qué es el gasto cardíaco? ¿Cómo lo definimos, David? Pues hay varias definiciones, pero una es el volumen sistólico eyectado en un minuto, para fines de este ejemplo. Ujú. O sea, ¿qué variables ocuparíamos para hacer el cálculo del gasto cardíaco? El volumen sistólico, la frecuencia Ujú. cardíaca, nada más. Ajá. Y eso que sería un producto, ¿no? O sea, ¿qué Ajá. multiplicarías? O sea, Sí, el gasto volumen sistólico cardíaco, por la frecuencia cardíaca. justo, o sea, por definición operacional sería gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. De tal manera que tendríamos un volumen sistólico de 33,8 y lo multiplicaríamos, un decir en este ejemplo, por 90 latidos por minuto. ¿Y cuánto les da? Serían 3042. Ok, 3042 que serían mililitros, ¿no? Ujú, Recordar que esto también hay que hacer una conversión a litros por minuto. Digo, al ok. final del día es lo mismo, ajá, porque la representación, como hacemos nosotros como la clasificación de Forrester y todo esto, lo ponemos en litros por minuto, ¿no? O sea, no son 3040, sino serán 3,0. Ahora, para que tengamos una información más real de esto, recuerden que todo en eco y todo en hemodinámica, todo va indexado, ¿sale? O sea, no es lo mismo el gasto cardíaco de un ratón que de un elefante, de tal forma que todo va indexado. En este caso, pues no sé cuántos kilos pesa este paciente o cuánto mide, pero hay que hacer la división entre la superficie corporal, que no sé cuánto haya sido, aquí no veo el De dato. la superficie, eso se me olvidó, doctora, Ok, pero sí, o sea, es muy importante por lo del tamaño, ¿no? Puede a lo mejor que sea un gasto cardíaco para nosotros normal, pero para el tamaño a lo mejor no es suficiente y está en un estado de choque. justo, ¿no? Entonces, aquí en un hipotético que el paciente tuviera, no sé, una superficie, no sé, se me ocurre 2, ¿no? Sería 3 entre 2 y eso sería el índice cardíaco. Para fines del ejemplo, 3 entre 2 sería 1,5. Aquí estaría bien, estaría anormal. ¿Qué opinan? Estaría abajo. Estaría bajo. ¿Cuál es lo normal del gasto cardíaco? Ah, es que está en la diapositiva. Bueno, ajá, si ya lo indexamos y hubiéramos con las definiciones de choque sería 2,2. Pero en la diapo está que no estaría en choque, pues es de 2,5. Ajá, siempre ponen ya en las guías el valor de corte que es 2,2, ¿no? Pero para fines de la vida, de hecho yo creo que no deberíamos de referirnos al gasto cardíaco como que lo normal sea de a 4 a 8, más bien sería en función de la superficie y quizás 2,5 sea nuestro valor de corte inferior, ¿no? Digo, pensando como en la superficie en general, pero bueno, para fines ya de diagnóstico patológico el corte es 2,2, pero sabe que es un poquito más alto que esto. Ahora, ¿hay algún papel relevante al solamente realizar este trazado del Doppler pulsado del ITB del tracto? ¿Te va reflejando alguna condición hemodinámica? O sea, ustedes toman las imágenes y ves un ITB y te da un ITB de 7, un ITB de 8. ¿Les refleja algo? O sea, ¿qué nos traduce un ITB bajo? Porque aquí lo veo en la diapo, ¿no? O sea, nos pone Charlie, ¿no? Que lo normal va de cuánto, más o menos arriba de 18 hasta 23. Cuando ustedes ven un ITB que tiene 8, que tiene 9, ¿qué estarán pensando? O sea, ¿cuál será la condición hemodinámica del paciente? Como un dato directo de disfunción sistólica, de bajo gasto. Ujú. ¿Qué pudiera estar en relación a qué? ¿Han visto No, algunos pacientes que les realizamos el eco que no están en estado de choque y que tienen ITBs bajos? ¿Han visto casos de esos? Generalmente también asociado a la FEBI, ¿no? Ujú, justamente lo que, o sea, va todo en relación. Pacientes que tienen una disfunción ventricular severa, generalmente pues no tienen ITBs altos, ¿no? Tienen ITBs bajos, pero eso no quiere decir que el paciente esté chocado.
de tal forma que son datos que nos pueden hablar que hay una disfunción ventricular izquierda, pero no que el paciente esté con un dato de falla cardíaca o esté con choque cardiogénico. Siempre hay que individualizar, o sea, no den por hecho un valor aislado, siempre hagan toda la complementación con gasto cardíaco, índice cardíaco y volumen latido, ¿sale? Digo, idealmente hacer el cálculo de la cuña, que me imagino que viene más adelante, ¿no? Bueno, ya no los interrumpo, solamente era para que quedara claro de dónde obtenemos las ventanas, en dónde lo medimos y cuáles son los valores de corte de todo esto, ¿sale? Te dejo continuar, Charlie. Sí, doctora. Sí, justamente, pues todo esto ante el contexto, digo, siempre lo que manda aquí es la clínica, ¿no? A lo mejor puede que un IVT sea bajo, pero a lo mejor esté compensando de otra manera, justamente algo fuera de contexto, pero por ejemplo, si tomamos alguna saturación venosa central de oxígeno y sale baja, pues hay varias condicionantes, ¿no? No necesariamente hay que pensar que siempre es bajo gasto, hay otras variables que lo pueden condicionar a que salga así. Entonces siempre es la clínica en relación con el ecocardiograma, ¿sale? Ok. Aquí ya yéndonos por la cuña, también llamada por Nage, porque es la fórmula que aplicamos, la cual consiste en el promedio bueno, primero hacemos la medición de llenado transmitral, es una medición, y después hacemos los tisulares, ¿no? Tanto medial como septal, y ya con esto te va a sacar el promedio tanto de la E medial como de la E lateral. Ya teniendo ese promedio, lo vamos a multiplicar por 1.24 y esto lo vamos a sumar más 1.9, ¿vale? Pues habitualmente esto va a ser la diferencia de cómo es la presión en la aurícula izquierda, ¿vale? Habitualmente tiene que ser menos de 12. Ya si es arriba de 12, estamos hablando de que pues eh, está habiendo incremento de las presiones de llenado o las presiones de ventrículo izquierdo están aumentadas, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver que la E prima septal arriba de 13, una E lateral arriba de 15, y bueno, esto de manera individual, pero si es en promedio arriba de 14, pues es uno de los factores para valoración de la función diastólica y valorar en ese momento si está teniendo incremento de las presiones de llenado. Justamente aquí pongo en esta gráfica en el estudio, lo saqué esta imagen del Feinbaum, en el cual comparaban un número de 60 pacientes, las cuales los puntos negros eran pacientes con disfunción diastólica, y los puntitos blancos eran pacientes con un patrón de llenado aparentemente, bueno, pseudo normalizado. Vamos a ver que la línea aquí, realmente los que tenían disfunción diastólica ya, pues francamente corroborado, vemos que los puntos sí tratan de estar lo más asociados, ¿no? A la línea, pero ya sí tenemos un patrón pseudo normalizado. Sí también tiene cierta asociación, pero tienden un poquito a dispersarse. Pero vamos a ver que tiene una relación, pues comparativa a los estudios hemodinámicos de 0.87, que no es nada despreciable y que pues es muy importante considerarlo, ¿no? Y que es una medida indirecta de poder estimar la presión de la aurícula izquierda, que es lo que nos quiere decir una presión en cuña. Fíjate, Ahora, regresate un poquito, Charlie, esa gráfica que llévensela mucho en mente, porque es la correlación que hace y es altísima, ¿no? Tiene 0.87. Esta fórmula es muy fácil de obtener. Puedes ponerme la diapo anterior. Sí, sí queda claro de dónde estamos obteniendo los valores, o sea, en qué ventana ecocardiográfica y con qué modalidad la estamos utilizando para obtener estos valores. ¿Sí queda más o menos o lo puntualizamos? A ver, Si le gusta recordar, creo por que favor. está Ana o está Karen. ¿Quién habló hace ratito? Ana o Karen. Yo. Ay. Las dos. Ahí están las dos. Ah, bueno, pues Eh, entre las dos entonces. Para que, pues, para que me pongan así como a manera de resumen, cuáles serían o sea, o sea, las ventanas y las modalidades del Doppler que utilizaríamos para hacer la obtención de los flujos de las presiones de llenado. O sea, cómo lo calculamos, qué proyección ocupo y cómo la mido. ok, yo. Pues en una apical 4 cámaras, con un enfoque principalmente a ventrículo izquierdo, aplicamos un Doppler pulsado y colocamos nuestro volumen muestra donde se coaptan las válvulas de la mitral. Ahí tomamos el patrón de llenado mitral. Ahí medimos la velocidad de la E mayúscula.
Luego, en la misma vista, nada más cambiamos el modo a Doppler tisular y ponemos un Doppler también pulsado a la inserción del anillo mitral, tanto en la cara lateral y la cara septal o medial. Y ahí tomamos las mediciones de la E', tanto lateral como septal. Y pues eso creo que lo comentábamos hace una clase, que la lateral siempre va a ser mayor y que nuestro margen de error es de más o menos 2. Ok, entonces sí queda claro esta parte, que es una modalidad que es combinada. O sea, utilizamos el Doppler pulsado para el flujo transmitral, de ahí obtenemos la onda X mayúscula, y utilizamos el Doppler tisular para obtener la onda E lateral y la onda E septal, ¿sale? Entonces, es importante que se aprendan los valores de corte en cuanto a cuál va a ser el valor predictivo de incremento de las presiones de llenado. De forma global, los aprendemos siempre por practicidad, la relación E mayor de 14. Sin embargo, aquí en la diapositiva la está poniendo Charlie, como la E septal, aquí le ponen un valor de corte mayor de 13, depende de lo checas, pero entre 13 y 13,5, solamente por este solo valor ya nos habla de un incremento de las presiones del llenado. Y hablando de la relación de la E con la E lateral, es arriba de 15. Entonces hay que ser un poquito cautos en la valoración porque a veces sacamos el promedio y nos da a lo mejor muy border, pero ves que la E septal está en 15, de repente ves que tiene una velocidad de más de 2,8, la cava tiene más de 21, no está colapsando. O sea, son datos indirectos que te van hablando a ti que ya no está normal y que hay un incremento de las presiones del llenado. Entonces, es muy importante porque esto de una forma indirecta, sin tener que ponerle un catéter de Swan-Ganz, estar invadiendo al paciente, ustedes pueden establecer cuál es el estadio hemodinámico de este paciente, ¿no? Si nos vamos a darle inotrópico, le damos diurético o lo dejamos sin nada, dependiendo, porque es una forma bastante equiparable al método invasivo. De hecho, de forma ideal, ustedes deberían de hacer como esa correlación para que vean que no es así como un tema de que solamente está en la descripción, sino hacerlo en tiempo real como pues como una tarea durante las horas que están en la coronaria y vean esta correlación que tienen ambos métodos y ver cómo si son muy reproducibles y realmente son muy fáciles de obtener. O sea, aquí lo único que tendría alguna limitación serían las condiciones propias de una ventana acústica subóptima, que el paciente tenga probablemente calcificación del anillo mitral, que tenga la presencia de alguna prótesis, ¿no? Eso le va restando como la sensibilidad para el diagnóstico, pero en el contexto de un paciente que no tenga nada que limite la medición de todo esto, idealmente puede ser muy reproducible y no sabe de que el paciente puede estar cayendo en datos de insuficiencia cardíaca aguda, ¿sale? Entonces, ¿y cuál es el valor normal de la cuña? A ver, David. Algunas bibliografías lo manejan menor a 15 o menor a 18. O sea, para que yo pueda interpretar como que mi paciente tiene una cuña alta, ¿de cuánto debe de ser? Una cuña alta, mayor a 15 o mayor a 18. Depende de la bibliografía. Ajá. Y para fines de clasificar al paciente, que decimos, ¿sabes que tiene un índice cardíaco bajo y tiene una cuña alta? ¿Cuánto es? Pues la escala de Forrester consideraba mayor de 18 y eso fue por igual un estudio comparativo en el que las presiones de llenado mayores de 18 tenían peor mortalidad. Entonces por eso se tomó el valor de corte, pero en realidad lo normal algunos describen de 12 a 15, pero para Así, clasificación el punto de corte es 18. claro. O sea, lo que está como establecido por norma. Pero saber cuando menos la normalidad, aquí lo pone creo que en la diapositiva, que yo lo quito. Aquí le pones, o sea, el valor menor de 12 nos habla de que todo está bien. Valores arriba, digo ya arriba de hecho pues está bastante exagerado, pero es importante que sepan cuál es la normalidad, ¿de acuerdo? Ahora, hay algunas otras fórmulas que han intentado como implementarlas para estimación de la presión pulmonar de enclavamiento, pero todavía no están reproducibles. O sea, al día de hoy es como lo que hacemos de uso diario o de uso práctico y pues al momento pueden utilizar esta y bueno, y hacer como una asociación con el tema del gasto cardíaco, el índice cardíaco, para poder decidir en qué tipo de Forrester está su paciente y en función de eso puedan dictaminar pues un seguimiento y un tratamiento a los pacientes en choque cardiogénico, ¿sale? Bueno, seguimos, Char, ya no te interrumpo.
Ya, perdón. Bueno, ahora pasando a otro tema. Ahí está. Para ver los cortocircuitos, principalmente en pacientes congénitos o que tengan alguna complicación, sobre todo aguda, de círculo coronario agudo, como una ruptura del septum interventricular. Todo esto nos vamos a basar en la fórmula de continuidad. Si tenemos siempre en mente esta fórmula de continuidad y la de Bernoulli, vamos a tener mucho de gane, ¿no? Obviamente hay que ver en qué consiste cada uno. Entonces, la relación QP-QS, aquí en este paciente que tiene una comunicación interauricular, lo más frecuente en ostium secundum, una femenina de 6 años, tenemos que sacar el tracto de salida del ventrículo derecho, puede ser en eje corto, de grandes vasos, y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el IVT, que puede ser en una ventana de apical 5 cámaras. Digo, en el del ventrículo izquierdo, perdón, y el IVT del tracto de salida del BD también está en el eje corto. Si aquí lo sustituimos, obviamente todo esto es por fórmula de continuidad. Aquí vemos que QS, pi por radio al cuadrado del tracto de salida al cuadrado por el tracto de salida del IVT, ¿no? El IVT del tracto de salida del BD en relación con pi por radio al cuadrado por IVT del tracto de salida del BI. Pues únicamente aquí tenemos que pues sustituir. Aquí pues lo puse muy práctico. Obviamente pi sabemos que es 3.1416, punto 8, que es el tracto de salida del BD, que es radio. Obviamente lo tienes que dividir todo esto al cuadrado por el IVT. Y pues aquí tenemos lo mismo en el ventrículo izquierdo. Digo, también puede ser por punto 785, pero digo, aquí lo estamos haciendo de la otra forma. Vamos a ver que este flujo Q es igual a flujo. Vamos a ver que el flujo pulmonar es de 112.59 y el flujo sistémico es de 44. Y nos da un QP-QS de 2.5. ¿Alguien sabe cuánto es significativo, cuánto no es significativo? O si es significativo de acuerdo a este resultado. ¿Alguien sabe? Es mayor de 1.5 si mal no recuerdo. Pues tiene que ser proporcional, ¿no? Uno a uno, lo Lo ideal normal. es que sea proporcional. Sí, claro. Pero bueno, aquí en este caso, ¿sería algo normal o sería normal? Es anormal. Es anormal, ¿no? Entonces, justamente hacemos estas mediciones porque de acuerdo a ello, pues podemos tomar decisiones al momento de decidir qué es lo mejor para el paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente que tenga un QPQS, a lo mejor no elevado de manera significativa y pues que a lo mejor sea candidato para cierre percutáneo en caso de que sea candidato o cirugía en caso de que no, a alguien que tenga un QPQS elevado, ¿no? Entonces, únicamente hay que tener esto en mente y todo esto con la fórmula de continuidad. Sí, aquí es importante que volvemos al mismo punto, vean cómo es la misma fórmula. O sea, todo tiene la misma aplicación para este tipo de condiciones. ¿Qué fue lo que obtuvimos aquí? De hecho, que es en la siguiente diapo, ¿no? Ocupamos que un diámetro por un flujo. Y es muy fácil, sacamos el del BD con el ITB del tracto del BD y lo que ya vimos del ventrículo izquierdo, y al final son volúmenes, pero ahora de las cavidades derechas contra las izquierdas, y lo normal es 1. Esto es importante porque recuerden que hay pacientes que cuando tienen un valor mayor a 2.2 se quedan fuera de manejo, como decía Charlie, ¿no? O sea, son pacientes que ya están hipertensos pulmonares, que están con Eisenmenger, entonces ya no son candidatos pues a manejo pues ya de ningún tipo, ¿no? Ni quirúrgico ni intervencionista. Entonces es un tema pronóstico, por lo tanto, siempre que tenemos un paciente con un defecto de origen congénito, es importante que esta información vaya plasmada en el reporte, ¿vale? A ver, creo que lo vas a explicar, ¿no, Charlie? Si quieres, continúale. Sí. A ver, ok. Aquí ya, bueno, no sé si había alguna otra duda con respecto al QPQS, doctora, me iba a ir a la parte de método volumétrico en caso de que tuviéramos insuficiencia.
No sé si aquí quieren hacer rápido el ejercicio para que les quede más claro. Digo, aquí creo que no tenemos como tal numerales, pues no sabemos cuánto miden estas cosas. O sea, no tenemos el valor de los ITBs ni de los diámetros, pero realmente no es mayor confusor más que lo mismo que hicimos para lo del volumen sistólico, pero ahora eso obteniendo del lado derecho comparado contra el lado izquierdo. Creo que no hay mayor duda, o salvo que alguien de los que están conectados tenga algún tema, o continuamos. O si queda claro cómo lo calculamos. A ver, hagan un ejercicio si quieren rápido. A ver, ponemos un diámetro del BD de, no sé, se me ocurre 23, un ITB de 18, de la órtica le ponemos 21 con un ITB de 17. A ver cuánto tiene de QPQS. Aquí, por ejemplo, se está viendo del lado derecho eje corto de grandes vasos, donde podemos sacar el tracto de salida del BD y pues el IBT, ¿no? También en ese mismo, en esa misma ventana, solamente aquí de manera pulsado, y vamos a hacer lo mismo en el ventrículo izquierdo, nada más que este es en un eje largo corto para externar, sacamos el área pues, del anillo y, el IBT del BI, ¿no? Y ya, pues ahí hacemos la relación. 1.2 en el ejemplo que dio, doctora. Ok, sería 1.2. Entonces técnicamente pues estaría pues casi normal, ¿no? Entonces, creo que es un poquito fácil de hacerlo, solamente es cuestión de que tengan en mente cuáles son las mediciones y que la medición pues esté correcta. Y siempre lo más importante son las unidades de medición para que no vayan a equivocarse. Siempre recuerden convertirlo a centímetros, ¿sale? Entonces, continuamos. Sí. Bueno, ya yéndonos al grado del método volumétrico, no me quiero centrar mucho en eso porque lo vamos a ver mucho en las valvulopatías, más adelante en las próximas clases. Nada más aquí me senté un poquito por la parte del principio de continuidad, el método volumétrico. Aquí tenemos, por ejemplo, el eje un eje de 3 cámaras, en el cual tenemos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el tracto de salida del VI y pues la aorta, ¿no? Vamos a ver que aquí hay cierto grado de insuficiencia por parte de la mitral. Este es un ejemplo en el cual aquí dice que pasa un volumen de 210, un volumen en un ciclo, ¿no? Pero aquí en el otro vamos a ver que como hay cierta incompetencia de la válvula mitral, cierto grado de volumen va a pasar o sea, el volumen cuando trata de pasar a la aorta va a pasar a la aurícula izquierda, eso es algo anormal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto de 210 mililitros pasa a la aurícula izquierda y van 140 a la aurícula izquierda y 70 van para el flujo sistémico, ¿no? Y aparte, esto en el siguiente ciclo, por medio de las venas pulmonares, pues va a llegar más sangre y pues se va a acumular más sangre, entonces esto va a ir aumentando, ¿no? Entonces, como veíamos en el principio de la continuidad, lo normal, sin una valvulopatía, es de que el flujo de cualquier punto sea lo mismo, condicionado dependiendo a la presión y sobre todo a la presión, ¿no? Y la velocidad. Pero si tenemos cierto grado de insuficiencia, puede modificarse de acuerdo a expensas del IBT, ¿no? Que es el grado pues, del volumen que se está desplazando a cierto grado. Habitualmente, aquí tenemos el ejemplo que lo normal es de que estuviera pasando 83 milímetros en el ejemplo, pero aquí está viendo más, ¿vale? Justamente por esto que les acabo de explicar en la imagen que pasa más a la aurícula izquierda por la incompetencia de la válvula mitral. Entonces, aquí hay varios parámetros que vamos a ver, bueno, ya lo van a explicar, que son medidas en el cual podemos, son ciertas cosas que nos apoya a valorar la severidad de la válvula, en el cual aquí R es volumen regurgitante, ORE es el orificio regurgitante efectivo y la fracción de regurgitación. Muy importante tener estas fórmulas. Volumen regurgitante es igual a volumen mitral menos el volumen del tracto de salida del VI.
el regurgitante efectivo es el resultado de esto, o sea, el volumen regurgitante entre el IVT en este caso, como estamos valorando la insuficiencia mitral, pero puede ser en otro lado, sería el IVT de la válvula que vamos a estudiar. Aquí sería IVT de la válvula mitral. Y la fracción regurgitante es el volumen regurgitante entre el volumen mitral por 100 para que nos dé esto. Entonces aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, para sacar aquí el volumen regurgitante, tenemos el anillo mitral es igual a 3.2 centímetros. Si nosotros hacemos la fórmula y todo esto, nos va a salir un área de 8 centímetros cuadrados. Y el IVT, por ejemplo, en este ejemplo, la vamos a medir no donde coaptan las válvulas, pensando que fuera para la valoración del llenado transmitral. Esto es muy diferente. Vamos a medir justamente en donde es una válvula a otra válvula. Donde está, pues de borde interno a borde interno de la válvula que vamos a estudiar, para sacar el IVT. Ahí hacemos el espectro Doppler y nos va a dar 20 centímetros. Si hacemos esta fórmula de acuerdo a volumen, primero para sacar esto, nos va a dar en 161 milímetros. Esto es para sacar el volumen mitral. Acuérdense, a la fórmula, si nosotros lo estamos extrapolando lo extrapolamos anteriormente a la válvula aórtica, pero aquí lo estamos pasando a la válvula mitral. Entonces únicamente ocupamos el área valvular, que es 8 centímetros cuadrados por la medición de 3.2 centímetros, todo esto en centímetros, y sacamos el IVT, ¿no? Que nos da en 20 y nos va a dar el volumen mitral de 161. Entonces es muy importante, tengan esta cifra en mente. Ahora, para sacar el volumen del tracto de salida del VI, tenemos el diámetro del tracto de salida del VI de 2. Todo esto para valorar la insuficiencia mitral, y sacamos el IVT del tracto de salida del VI. Todo esto es del VI porque vamos a sacar de acuerdo a la fórmula de continuidad, ¿no? Entonces, vamos a comparar la válvula aórtica, que aparentemente es competente, con la válvula mitral, que es incompetente, ¿vale? Entonces, el volumen de tracto de salida, vamos a ver cuánto queda de volumen regurgitante. Tenemos, al despejar esta fórmula, nos va a salir en 42. Entonces, si recordamos, tenemos 161 menos 42, bueno, 160, creo que aquí se había promediado porque salía con decimales, menos 41.7, 42, nos va a dar aproximadamente 118 milímetros. Eso va a ser el volumen regurgitante, ¿vale? Ahora, eso es para el volumen regurgitante. Ahora, para saber el orificio regurgitante efectivo, tenemos que tener en cuenta el resultado que nos había salido del volumen regurgitante, que fue 118, entre el IVT de la válvula mitral, donde no es donde coaptan, es justamente donde empieza la válvula, ¿no? De borde interno a borde interno. Vamos a sacar el IVT y aquí lo tenemos, el orificio regurgitante, que fue de 118, y el IVT de la válvula mitral regurgitante es de 112. Entonces, si hacemos esa división de 118 entre 112, nos va a dar un ORE de 1 centímetro cuadrado, ¿vale? Ahora, el otro parámetro importante para sacar con esta fórmula de continuidad es la fracción regurgitante, que vendría siendo la relación del volumen regurgitante entre el volumen de la válvula que pues estamos estudiando de acuerdo a la patología, ¿no? En este caso la mitral, de 118 entre 160, lo multiplicamos por 100, que es la proporción, porque nos va a dar un porcentaje. En este caso es del 70%, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un volumen regurgitante de 118 milímetros, el ORE en la unidad en centímetro cuadrado, que es de 1,
y la fracción regurgitante es del 70%. Esto aplicado en una válvula mitral. ¿Cuáles van a ser las limitaciones de usar esta fórmula por continuidad? Es de que pues si tenemos una doble lesión en cierta válvula, no va a ser tan fidedigna aplicar este tipo de abordaje, o que tengamos múltiples válvulas ahí afectadas, ¿no? Porque si estamos suponiendo que son varias, pues ahí ya no se cumple la fórmula de continuidad, ¿no? Aquí en este caso, no sé, suponiendo que nada más sea una válvula, pero las demás están aparentemente normales, ¿no? No sé si hasta ahí vamos bien, o me di a entender, o hay dudas, o quieran complementar algo. Yo solo una duda sobre dónde se mide el ITB de la regurgitación mitral. ¿Es como sobre el jet de regurgitación del lado de la aurícula o es justo en el plano valvular? Según a lo que yo leí, no sé si la doctora nos quiera complementar, es donde está el anillo valvular, ¿no? Donde va saliendo el jet, ¿no? Pero a nivel de la válvula. Sí, es a nivel de la válvula y también donde ves la mayor parte de la turbulencia. O sea, donde ves como donde acelera más el flujo y vemos este fenómeno como más como de mosaico de color. Ese Como nos en lo tu ponemos. medición de vena contracta, ¿no? Más o menos. Ajá, donde o sea, a veces coincide con la contracta, pero es donde tienes como el punto de mayor estrés o mayor turbulencia y que, digamos, al ojo lo vemos con el mosaico de colores. Entonces, porque en teoría es donde está como que la mayor turbulencia de la sangre, donde se altera este flujo laminar. Entonces, idealmente debe de ser ahí. Aunque en tiempo real este tipo de mediciones, recuerden que dependen de muchos factores. Esto no tiene tanta aplicabilidad en nuestro quehacer diario para evaluacionar las valvulopatías. Es importante que sepan que se puede obtener toda esta valoración de volumen regurgitante, la fracción regurgitante, pero ya en la reproducibilidad no tiene como tanto papel, digamos, en cuanto a que correlaciona los valores por estos métodos digamos, la valvulopatía en tiempo real. Tenemos mucho rango de error, entonces muchas veces lo pueden hacer como por escoleta para saber que hay otros métodos alternativos para el cálculo de esto, pero se ha visto en el seguir de la aplicación que no correlacionan con el diagnóstico, digamos, fidedigno. Siempre tienen como que un rango de error y la mayoría no correlaciona con la condición real o la condición actual del paciente. Entonces, son métodos que son alternativos, pero no son de todo reproducibles porque tienen muchísimas variables en cuanto a medición de los tractos, de los flujos, de los ITBs. Entonces, no es práctico definir una valvulopatía en función de estas cosas. Es importante conocerlas nada más, pero no tienen una aplicación clínica real. Ok, muchas gracias. Sí, no de nada. Ya vamos a acabar para que no estar cansados, perdón. Los errores, pues es como les decía, aquí yéndonos por el efecto Doppler, que estemos lo más alineado al punto de referencia que queramos estudiar. En este caso, que a lo mejor estemos mal alineados y nos salga mal el tracto de salida, recordando, como decía la doctora, que un margen de error se puede elevar al cuadrado, ¿no? O sea, se puede magnificar esto. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo eso van a ser los errores de mal posicionamiento y situaciones de bajo gasto que puedan alterar estas mediciones y que no sean tan fidedignas, y hay que tener mucho cuidado en pacientes que tengan fibrilación auricular. Y bueno, aquí tenemos otra medida que es el tiempo de mi presión, es otra medida en la cual que debemos de conocer. Es una ecuación de Hadley, en la cual, de acuerdo a esta fórmula que es la velocidad sobre tiempo, en el cual ella refiere que es útil para la cuantificación, en este caso aplicado a válvula aórtica, para valorar el área de la misma, y ellos dan una constante que es 200 milisegundos, cual pues debe de ser tomada principalmente en una ventana de apical 5 cámaras, y se relaciona de manera lineal e inversamente, o sea, es constante según esta fórmula
de manera linealmente e inversamente proporcional al área de la válvula, quedando asociado con la constante de 220, perdón. Entonces vamos a ver que es de manera que podamos definir el tiempo de mi presión, es el tiempo que tarda de pasar la velocidad a la mitad. Entonces, obviamente si tenemos un gradiente muy alto, pues puede esto condicionar a mayor o menor tiempo de mi presión. Entonces, las limitaciones es de que si tenemos a un paciente en taquicardia, en FA, o que la pendiente pues no sea lineal, pues eso nos va a tener un gran problema para sacar el área valvular, ¿no? Que es el 220 entre tiempo de mi presión, pues sobre todo si tiene una válvula protésica, ¿no? Eso también nos puede causar problemas en esta fórmula. Y bueno, ya por último, para terminar, pues sobre todo el parámetro de poder cardíaco y del PAPI, que es el índice de de pulsación de la arteria pulmonar, son parámetros pronósticos, pues se ha visto en patologías, aquí sobre todo aplicado en choque cardiogénico, PAPI, que es un parámetro para ventrículo derecho, que aquí vamos a ver, y aquí tenemos la forma de sacarlo, que es la presión de la arteria pulmonar sistólica entre la presión arterial pulmonar diastólica, esta diferencia entre la PVC o la presión de la aurícula derecha estimada, ¿no? Por ecocardiograma. Y aquí tenemos también el poder cardíaco, que es la PAM, por el gasto cardíaco entre 401. Aquí aplicado, por ejemplo, en choque cardiogénico, vamos a ver que un poder cardíaco arriba de 0.6, pues no hay mayor problema. Aquí el problema es cuando ya es menor a 0.6, que quiere decir que no está habiendo una adecuada eficiencia, contracción en el ventrículo izquierdo, y hablando en choque cardiogénico es uno de los factores para disfunción ventricular isquémica en choque cardiogénico. En el caso de la PAPI, que es en el BD, igual, aquí el parámetro, si es menor a 1, si es menor a 1, nos estaría hablando que también no está habiendo una adecuada eficiencia en la contracción del ventrículo derecho a las demandas de acuerdo al contexto del paciente. Esta PAPI también ha sido aplicada también en pacientes con asistencia ventricular, el cual creo que la cifra estimada aquí sube hasta 1.5. Entonces generalmente hay que tener esto mucho en cuenta, y el modo de sacar, y pues son factores pronósticos, ¿no? Que tenemos que tener muy en cuenta, y que son variables también que nos pueden indicar eh, qué, qué cavidad es la que está siendo más afectada, si ventrículo derecho o izquierdo o inclusive ambos. Y pues eso es todo. Ok, pues muchas gracias, Charlie. La verdad es que tu ponencia estuvo muy completa. Te felicito. La verdad es que abordaste, es un tema un poquito complejo y largo. Fue casi hora y media en esto, Sí, pero creo perdón. que, no, al contrario, no, digo, creo que fue bastante, es poco tiempo para todo lo que abarcaste. Y con los ejemplos creo que fue bastante clara la información para que también se aterrice un poco más los conceptos. Quería Hasta aquí agregar PISA, pero dije, no, mejor yo creo que lo van a abordar un poquito más adelante en las las valvulopatías. válvulas. Ajá, Ajá. cuando veamos el tema de valvulopatía y lo podemos abordar un poco más a detalle para tampoco saturarla mucho, pero creo que estuvo bastante completa. Te felicito por todo tu esfuerzo y tu empeño. Gracias. De todas maneras, subo la presentación, Y para claro, si quieren así consultar. puedan revisarlo justo y tenerlo ahí como que a la mano, ¿vale? Pues muchas gracias. Hasta aquí preguntas, algo que tengan, chicos. Yo sí tengo una doctora. Alguna vez un ecocardiografista me dijo que para calcular la cuña en estenosis aórtica, que solo dividiéramos la E entre la E prima lateral, porque la E medial está muy afectada por la continuidad mitroaórtica, y que entonces nada más dividiera la E entre la E lateral.
y que con eso calculara la cuña. No sé, no he encontrado bibliografía al respecto, pero no sé qué consideración tiene usted. Perdí un poquito la conexión. ¿Me puedes repetir la pregunta, Ana? Perdón. Sí, Hola. que si hay alguna consideración en estenosis aórtica severa, crítica, en tomar nada más la E lateral en vez de la E promedio para calcular la cuña. Ah, ok. Sí, mira, lo que les comentaba como de la limitación técnica, cualquier condición que esté generando esa, como esa rigidez o la falta de la distensibilidad en el tejido, es una limitación para hacer una evaluación en tiempo real. En este caso, la calcificación del anillo mitral, la misma estenosis aórtica, la presencia de alguna prótesis, le resta como esa veracidad al valor que nos está aportando. Entonces, idealmente deberíamos de omitirlo y utilizar en este caso el anillo lateral o hacer otro tipo de mediciones, digamos, alternas o simplemente pues no aplica. Digo, tiene más limitación cuando lo tienen, lo puedes hacer, sí, pero idealmente no incluir como el anillo medial, únicamente el anillo lateral, que volvemos al punto, o sea, ya como que ese promedio se modifica y no sería como tan fidedigno, entonces a lo mejor le restaría un poco más de sensibilidad al diagnóstico. Entonces, es como lo puedes hacer, sí, pero con cierta limitación, obviamente. Gracias. Sí, no de qué. Bueno, pues aquí la dejamos, chicos, que nos compartan la presentación ahí por el chat para que la puedan revisar.